Historia 31. El mensaje apareció en la pantalla de mi teléfono, iluminando la oscuridad de la habitación con sus palabras crudas. ¿Por qué no me salvaste? Sentí mi corazón tambalearse en mi pecho. Una oleada de emociones, que me inundó conmoción, incredulidad y un dolor profundo que amenazaba con engullirme en sus profundidades. Había pasado un año desde que mis amigos fallecieron, un año lleno de dolor y preguntas sin respuesta. Un año pasado lidiando con el peso de la pérdida y la carga de la culpa. Me quedé mirando el mensaje sin poder comprender su significado. ¿Cómo era posible que mi amigo que había dejado este mundo hacía un año ahora sea a mí desde el más allá? Intenté racionalizarlo para encontrar alguna explicación lógica para lo inexplicable, pero las palabras en la pantalla se negaban a ser ignoradas, atormentándome con su acusación silenciosa. ¿Por qué no me salvaste? La pregunta resonaba en mi mente, un recordatorio implacable de las decisiones que había tomado y las consecuencias que habían provocado. Si le fallé a mi amigo de alguna manera, ¿podría haber hecho algo? Cualquier cosa para evitar su prematura desaparición. Los recuerdos me inundaron, las risas que compartimos, las lágrimas que derramamos, los momentos de alegría y tristeza que nos unieron en amistad. Y sin embargo, a pesar de la profundidad de nuestra conexión, no pude deshacerme de la sensación de que, de alguna manera, los había decepcionado. Desplacé los mensajes en mi teléfono en busca de alguna pista, alguna indicación de lo que había llevado al mensaje final de mi amigo, pero no había nada, ninguna indicación de su lucha, ninguna advertencia de la oscuridad que los había consumido. Desesperados por respuestas, me puse en contacto con amigos y conocidos en común con la esperanza de que alguien pudiera arrojar luz sobre el misterio que rodeaba la muerte de mi amigo. Pero cada conversación solo profundizaba la sensación de inquietud que asomaba en los bordes de mi conciencia. No fue hasta que revisé los recuerdos de nuestra última conversación, las palabras no dichas, las promesas incumplidas, comencé a comprender el verdadero significado del mensaje final de mi amigo en las semanas previas a su fallecimiento. Mi amigo había estado luchando contra sus demonios, luchando contra sus miedos, luchando contra una oscuridad que amenazaba con consumirlo por completo. Y sin embargo, a pesar de su dolor, había elegido sufrir en silencio, sin querer cargar a los demás con sus problemas. Recordé la noche en que hablamos, un fugaz momento de conexión en un mar de indiferencia. Me habían tendido la mano, su voz temblaba de emoción, sus ojos revelaban una vulnerabilidad que habían intentado ocultar durante mucho tiempo, y sin embargo, en lugar de ofrecerles consuelo o alivio, me había dado la vuelta, consumido por mis propias preocupaciones e inseguridades. No había visto el dolor que yacía bajo la superficie. No reconocí el grito de ayuda que había quedado sin respuesta. ¿Por qué no me salvaste? Las palabras resonaron en mi mente, un doloroso recordatorio de las decisiones que había tomado y las consecuencias que habían provocado. Pero mientras luchaba con el peso del arrepentimiento me di cuenta de que no era demasiado tarde, que todavía tenía el poder de honrar la memoria de mi amigo y enmendar mis deficiencias. Me puse en contacto con su familia para ofrecer mis condolencias y apoyo en su momento de necesidad. Me ofrecí como voluntario en organizaciones benéficas locales, con la esperanza de tener un impacto positivo en las vidas de otras personas que luchaban con sus propios demonios. Y lo que es más importante, me prometí no volver a hacer la vista gorda ante el dolor de quienes me rodean, escuchar de verdad a las voces que clamaban en la oscuridad y ofrecer todo el apoyo y la compasión que pudiera reunir. Con el paso del tiempo, el dolor de la pérdida comenzó a desvanecerse, sustituido por un sentido de propósito y renovación. Y aunque el recuerdo de mi amigo siempre ocuparía un lugar especial en mi corazón, me consolaba saber que su legado viviría en la bondad y la compasión que trataba de encarnar cada día, porque al final no fueron los remordimientos que me definían, sino las lecciones aprendidas y las acciones tomadas para garantizar que nadie volviera a sufrir solo. Y mientras miraba al futuro con esperanza y determinación, sabía que mi amigo velaba por mí, que su espíritu me guiaba en el camino hacia la curación y la redención. Historia 32. La noche era oscura, y la carretera se extendía ante mí como una interminable cinta de asfalto que serpenteaba a través del campiña. Llevaba horas conduciendo. El rítmico zumbido del motor me adormecía hasta dejarme en un estado casi hipnótico,
mientras regresaba a casa tras un largo día de trabajo. Mientras recorría las sinuosas carreteras rurales, mi mente divagaba perdida en un mar de pensamientos y recuerdos. Pero al doblar una curva de la carretera, algo me llamó la atención. Un par de faros en mi espejo retrovisor brillando en la oscuridad detrás de mí. Miré por encima del hombro esperando ver otro coche acercándose por detrás, pero para mi sorpresa no había nadie. Confundido, volví a centrar mi atención en la carretera, descartando el extraño suceso como un truco de la luz o producto de mi imaginación. Pero mientras continuaba mi viaje, los faros seguían el ritmo de mi propio coche, como si estuvieran atados a por alguna fuerza invisible. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda al darme cuenta de que el coche detrás de mí iba exactamente a mi velocidad, sin quedarse atrás ni adelantarse, con una creciente sensación de inquietud. Traté de sacudirme la sensación de estar vigilado, centrándome en cambio en la carretera que tenía delante, pero no importaba lo rápido que condujera o cuántas curvas hiciera, el misterioso coche permanecía justo detrás de mí, con sus faros proyectando largas sombras en la carretera, mientras los minutos se convertían en horas. Mi ansiedad crecía alimentada por la implacable persecución del coche vacío que iba detrás de mí. Empezaba a preguntarme si estaba alucinando, si el estrés y la fatiga del largo día finalmente me habían alcanzado jugando malas pasadas a mi mente en la oscuridad de la noche, pero en el fondo sabía que había algo más en juego, una presencia acechando más allá de los límites de mi percepción, esperando a revelarse en su propio momento. Con una sensación de hundimiento en la boca del estómago, me di cuenta de que no tenía más remedio que enfrentarme a lo que fuera que había detrás de mí, para enfrentarme de frente a lo desconocido, y descubrir la verdad de una vez por todas. Reuniendo todo el valor que me quedaba, reduje la velocidad de mi coche, hasta casi detenerlo, permitiendo que el misterioso vehículo se acercara al mío, y cuando lo hizo, mi corazón dio un vuelco porque en el asiento del conductor no había nada más que espacio vacío. Jadeé de sorpresa, con las manos temblorosas en el volante, mientras trataba de dar sentido a lo que estaba viendo. ¿Cómo podía un coche conducir solo? ¿Era una especie de broma elaborada o me había topado con algo mucho más siniestro? Como si fuera la respuesta a mi pregunta tácita, el coche vacío siguió el ritmo del mío, con los faros atravesando la oscuridad como faros gemelos en la noche, y luego, con una rapidez que me dejó sin aliento, se desvió de la carretera y desapareció en las sombras, dejando tras de sí nada más que el eco de su paso. Durante un largo momento, me quedé sentado, paralizado en mi asiento, con la mente acelerada mientras trataba de procesar los acontecimientos que acababan de desarrollarse, pero por más que lo intentaba, no podía encontrar una explicación racional para lo que había presenciado, ni una razón lógica para que un coche se condujera solo en plena noche. Así que con el corazón encogido reanudé mi viaje a casa, con el recuerdo del asiento del conductor vacío acechándome a cada paso, y aunque nunca olvidar el extraño encuentro. Sabía que algunos misterios no estaban destinados a ser resueltos, que algunas verdades era mejor dejarlas enterradas en la oscuridad, donde pertenecían. Historia 33. El descubrimiento llegó inesperadamente. Un secreto oculto, desenterrado bajo las capas de mi hogar aparentemente ordinario. A medida que el proyecto de renovación se desarrollaba, revelando los huesos de la casa que habían permanecido ocultos durante décadas. Me topé con un sótano B oculto, una anomalía enterrada bajo la superficie. Esperando a ser descubierta, la curiosidad alcanzó su punto máximo. Bajé las chirriantes escaleras hacia las profundidades bajo el aire viciado cargado con el peso de la historia. Mis pasos resonaban contra las frías paredes de piedra, un sonido solitario en la oscuridad que me envolvía, y allí, en la tenue luz que se filtraba a través de las grietas del techo, la encontré como una pizarra, con la superficie estropeada por años de abandono y con un mensaje que me dio un escalofrío. Quédate aquí, es seguro. Las palabras estaban garabateadas en una repetición frenética, como si el autor se hubiera visto obligado a escribirlas una y otra vez. Una súplica desesperada grabada en el propio tejido de la habitación. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral mientras miraba las palabras. Una sensación de malestar que se apoderaba de mí como una pesada capa. ¿Quién las había escrito? ¿Y por qué habían sentido la necesidad de dejar un mensaje tan críptico? Extendí una mano temblorosa trazando el contorno de las letras, como si buscara respuestas que estaban más allá de mi alcance.
Pero la pizarra permanece en silencio, sus secretos encerrados bajo la superficie, esperando a ser descubiertos, a medida que pasaban los días. El misterio del sótano oculto pesaba mucho en mi mente. Proyectando una sombra sobre las rutinas cotidianas de la vida diaria, me sentía atraído por la habitación, como una polilla por la llama, incapaz de resistir la atracción de su enigmática presencia. Pasé horas estudiando viejos documentos y recortes de periódicos en busca de cualquier mención del sótano oculto o del mensaje garabateado en sus paredes. Pero cuanto más buscaba, más escurridizas se volvían las respuestas, deslizándose entre mis dedos como granos de arena, y sin embargo, a pesar de la falta de pruebas tangibles, no podía deshacerme de la sensación de que había algo más en el sótano de lo que se veía a simple vista, que bajo su exterior aparentemente inocuo, yacía una verdad esperando a ser revelada. Empecé a notar sutiles cambios en la casa, ruidos extraños en plena noche, sombras que parecían moverse por sí solas. Al principio, los descarté como trucos de la mente, el subproducto de una imaginación hiperactiva alimentada por el misterio del sótano oculto, pero a medida que las perturbaciones se hicieron más frecuentes, me encontré cuestionando el tejido mismo de la realidad, preguntándome si había alguna fuerza invisible en juego, una fuerza que buscaba mantener los secretos del sótano enterrados bajo la superficie. Y entonces, una fatídica noche, lo oí el sonido de pasos resonando en la oscuridad, acercándose cada vez más. Mi corazón latía con fuerza. En mi pecho, mientras permanecía inmóvil en el sitio, el peso de la incertidumbre presionándome como una manta sofocante y luego, tan repentinamente como había comenzado, los pasos cesaron dejando atrás un silencio inquietante que flotaba pesadamente en el aire. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda al darme cuenta de que no estaba solo, que había algo acechando en las sombras, algo que me había estado esperando todo el tiempo con manos temblorosas. Alcancé la pizarra trazando las palabras del mensaje, con una sensación de urgencia que rayaba en la desesperación. «Quédate aquí». Es seguro, susurraron, una tranquilidad silenciosa frente a lo desconocido. Pero mientras estaba allí de pie en la oscuridad, me di cuenta de una verdad que me hizo estremecer. El mensaje no estaba destinado a mí. Estaba destinado a otra persona, a alguien que había buscado refugio en la seguridad del sótano oculto, y sin embargo, a pesar del paso del tiempo, a pesar de las capas de polvo y decadencia que se habían acumulado a lo largo de los años, el sótano permanecía vacío como una prueba silenciosa. Testamento de los misterios que yacían enterrados bajo la superficie. Supe entonces que había tropezado algo mucho más profundo de lo que jamás había imaginado, que bajo la superficie de mi hogar, aparentemente normal, yacía una verdad esperando a ser descubierta, una verdad que había estado oculta a la vista durante demasiado tiempo. Y mientras estaba allí de pie en la oscuridad, el peso de la incertidumbre apretándome como una manta asfixiante, tomé la decisión de profundizar en los secretos del sótano, oculto, para desentrañar los misterios que yacen enterrados bajo la superficie, sin importar el costo. Historia 34. El sol colgaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras a través del paisaje desértico, mientras conducía por la polvorienta autopista, las ventanas bajadas y la radio sonando suavemente de fondo. Había estado en la carretera durante horas, la monotonía de la carretera abierta, solo interrumpida por el paso ocasional de un coche o un restaurante de carretera, mientras echaba un vistazo al mapa que estaba extendido en el asiento del pasajero a mi lado. Me fijé en una pequeña carretera secundaria que parecía ofrecer un atajo a mi destino, un camino sinuoso que prometía acortar mi viaje y una sensación de aventura recorriendo mis venas. Me desvié de la autopista principal y entré en el estrecho camino de tierra, ansioso por explorar lo desconocido. Al principio, el camino parecía como cualquier otro, una pista polvorienta que serpenteaba a través del desierto, flanqueada a ambos lados por arbustos achaparrados y formaciones rocosas y áridas. Pero a medida que me alejaba de la carretera principal, empecé a notar algo extraño. El paisaje a mi alrededor parecía congelado en el tiempo, como atrapado en un estado perpetuo de uniformidad. Sin importar lo lejos que condujera, el paisaje permanecía inalterado, la misma extensión interminable de desierto que se extendía ante mí en todas direcciones. Eché un vistazo al mapa con la esperanza de encontrar alguna indicación de dónde estaba, pero para mi consternación, la carretera en la que me encontraba ni siquiera aparecía en el mapa, como si hubiera sido borrada de la existencia, con una creciente sensación de inquietud. Seguí adelante,
decidido a encontrar el camino de vuelta a un territorio familiar, pero por muchos giros y curvas que tomara, el camino parecía extenderse eternamente, con curvas y recodos sin fin que me alejaban cada vez más de la civilización. Las horas pasaban, el sol se hundía en el horizonte, y el paisaje desértico se bañaba en el suave resplandor del crepúsculo. Y aún así el camino se extendía en su interminable camino, retorciéndose y girando como una serpiente en la arena del desierto, mientras la oscuridad se cerraba a mi alrededor. Sentí una sensación de pavor que me carcomía en mi interior. Lo que había comenzado como un simple atajo se había convertido en una pesadilla, un viaje hacia lo desconocido del que parecía no haber escapatoria con cada kilómetro que pasaba. El camino parecía cada vez más estrecho y traicionero. El paisaje circundante se volvía cada vez más desolado y estéril y entonces, justo cuando pensaba que ya no podía más, doblé una curva en la carretera y me encontré de vuelta donde había empezado. Miré con incredulidad el tramo familiar de la carretera ante mí, la misma pista polvorienta que había dejado horas atrás, y que ahora se burlaba de mí con su interminable monotonía. Era como si me hubiera quedado atrapado en una especie de bucle retorcido, condenado a repetir el mismo viaje una y otra vez por toda la eternidad, con una sensación de hundimiento en el estómago. Di la vuelta al coche y regresé por donde había venido, con la esperanza de que pudiera encontrar una salida a esta pesadilla sin fin. Pero no importaba en qué dirección condujera, la carretera parecía llevarme de vuelta a control de la realidad. Al final no importaba todo lo que importaba, era encontrar una salida, escapar. El camino interminable que se había convertido en mi prisión, y así seguí conduciendo alimentado por la desesperación, en el tenue rayo de esperanza de que en algún lugar de alguna manera había un camino de regreso al mundo que había dejado atrás. Historia 35 comenzó con susurros fugaces, vislumbres fugaces, comentarios que ignoraba como si fueran una mera coincidencia. Pero a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, los susurros se hacían más fuertes, más insistentes, hasta convertirse en una presencia constante en mi vida. La gente no para de decirme que te vio en la cafetería del centro, comentó un amigo una tarde, con el ceño fruncido y perplejo. Pero creía que habías dicho que estabas en casa todo el día. Me encogí de hombros y ofrecí una sonrisa débil en respuesta. Debe ser un caso de confusión de identidad, respondí, aunque la inquietud que me carcomía los bordes de la conciencia me decía lo contrario, y sin embargo, a pesar de mis intentos de racionalizar el fenómeno, los avistamientos persistían. Extraños se me acercaban por la calle afirmando haberme visto en una fiesta a la que nunca asistí, o en un concierto al que no recordaba haber asistido al principio. Lo ignoré como nada más que una serie de extrañas coincidencias producto de una imaginación hiperactiva y recuerdos defectuosos. Pero a medida que los avistamientos se hicieron más frecuentes y detallados, no pude evitar preguntarme si había algo más en el fenómeno de lo que se veía a simple vista, y entonces, un fatídico día, lo vi, una réplica perfecta de mí mismo parado en la esquina de la calle, con la mirada fija en mí con una intensidad que me hizo temblar. Me quedé paralizada, con el corazón latiéndome a toda velocidad en el pecho mientras miraba fijamente a mi doble. Una imagen reflejada de mí misma que parecía desafiar toda explicación. Por un momento, nos quedamos allí, inmóviles, en un intercambio silencioso, mientras el mundo a nuestro alrededor se desvanecía en el fondo, mientras la gravedad de la situación me abrumaba y, tan repentinamente como había aparecido, mi doble se desvaneció entre la multitud dejando tras de sí un rastro de preguntas e incertidumbre a su senda. Retrocedí tambaleándome, con la mente dando vueltas, incrédulo. ¿Me había imaginado todo eso? ¿Era un truco de la luz, una alucinación provocada por el estrés, o la falta de sueño? Pero en el fondo sabía que había algo real, algo tangible en el encuentro que no podía ignorar, una sensación de conexión, de reconocimiento que trascendía los límites de la explicación racional. A medida que pasaban los días, me consumía el misterio de mi doppelgänger, incapaz de deshacerme de la sensación de que estaba relacionado de alguna manera con los extraños avistamientos que me habían atormentado durante tanto tiempo. Examiné viejas fotos y documentos familiares, en busca de alguna mención de un pariente perdido hace mucho tiempo, o de un antepasado lejano que se pareciera mucho a mí, pero la búsqueda no dio ningún resultado, ninguna pista ni respuestas, solo más preguntas, y sin embargo, a pesar de la falta de pruebas concretas,
No podía deshacerme de la sensación de que mi doppelganger tenía la clave para desvelar los secretos de mi pasado, que de alguna manera era un reflejo de la persona que estaba destinada a ser. Un yo en la sombra, acechando más allá de los límites de mi conciencia. Empecé a verlo en todas partes, en los rostros de desconocidos en la calle, en el reflejo del espejo, incluso en lo más profundo de mis propios sueños. Era como si me estuviera atormentando, burlándose de mí con su presencia, un silencioso recordatorio de los misterios que yacen enterrados bajo la superficie. Me obsesioné con desentrañar la verdad detrás del fenómeno, rebuscando en viejos diarios y agendas en busca de cualquier mención de sucesos extrañosos, avistamientos inexplicables. Pero cuanto más buscaba, más esquivas se volvían las respuestas. Me escapaban entre los dedos como granos de arena y entonces, justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, se produjo un avance. Un encuentro casual con un viejo amigo de la familia que afirmó tener conocimiento de un secreto olvidado hace mucho tiempo que había estado enterrado durante generaciones. Hablaban de una leyenda, una historia de doppelgangers y dobles de imágenes especulares que caminaban por la tierra en busca de su otra mitad. Y mientras contaban los detalles de la historia, sentí una sensación de reconocimiento que me invadió, un profundo conocimiento de que lo había oído antes en algún lugar de las profundidades de mi propio subconsciente, pues la leyenda hablaba de un vínculo de conexión forjado en los fuegos del destino que unía a dos almas en una eterna danza de luz y sombra. Y aunque el camino que tenía por delante estaba lleno de incertidumbre, sabía que tenía que seguirla para enfrentarme a la verdad de mi doppelganger y descubrir los misterios que se escondían bajo la superficie, y así, armado con una nueva determinación y un sentido de propósito que ardía en mi interior, emprendí un viaje para descubrir la verdad de mi doppelganger y desvelar los secretos de mi pasado sin importar el coste. Historia 36. El parque local siempre había sido un lugar de consuelo para mí, un santuario de verdor y tranquilidad enclavado en medio del ajetreo de la ciudad, pero cuando empezaron a circular rumores sobre un extraño suceso en el corazón del parque, mi tranquilo refugio adquirió un nuevo aire de misterio e intriga. Todo empezó con susurros, un murmullo apagado que se extendió por la comunidad como la pólvora. La gente hablaba de una estatua y una figura angelical encaramada en parte superior de un pedestal de mármol que parecía estar llorando lágrimas de piedra intrigado por los rumores. Me dirigí al parque una tarde. Mi curiosidad se vio aumentada por el enigma que me esperaba, y allí, en el corazón del paisaje verde, encontré una estatua de un ángel con sus rasgos contorsionados en una silenciosa expresión de dolor, lágrimas corriendo por sus mejillas cinceladas. Me quedé allí asombrado, paralizado por la visión que tenía ante mí, una obra maestra de arte y emoción que parecía desafiar cualquier explicación racional. ¿Cómo era posible que una simple estatua pudiera transmitir una emoción tan cruda, una pena tan profunda? Pero al contemplar el rostro del ángel bañado en lágrimas, sentí una sensación de empatía, una conexión forjada en las profundidades del sufrimiento, y la pérdida compartida se apoderó de mí, y, aunque no podía explicar el fenómeno, sabía que había algo profundamente humano en las lágrimas que brotaban de los ojos de la estatua. Al día siguiente regresé al parque con una sensación de anticipación, ansioso por presenciar la continuación del misterioso espectáculo que había cautivado a la comunidad. Pero para mi sorpresa, la estatua había cambiado. Las lágrimas que una vez habían manchado sus mejillas habían desaparecido, reemplazadas por una sonrisa radiante que parecía iluminar todo el parque. Parpadeé incrédulo, sin saber qué pensar de la repentina transformación. ¿Cómo era posible que la estatua hubiera pasado de llorar a sonreír de la noche a la mañana? ¿Y qué significaba eso para el enigma que había cautivado la imaginación de la ciudad? Mientras estaba allí, reflexionando sobre los misterios de la estatua, una voz rompió el silencio. Un suave susurro que parecía resonar en lo más profundo de mi mente. Es un mensaje. La voz murmuró sus palabras teñidas de un sentido, de reverencia, un mensaje de esperanza y redención, de alegría nacida, de dolor. Me volví para ver a un anciano de pie a mi lado, sus ojos llenos de sabiduría y comprensión. Habló de leyendas, cuentos, transmitidos a través de generaciones, de una estatua que lloraba por los pecados de la humanidad, sus lágrimas un símbolo del dolor y el sufrimiento que juegan el mundo. Pero ahora el hombre continuó, su voz suave, pero llena de convicción, belleza y alegría,
que se pueden encontrar mientras reflexionaba sobre las palabras del hombre, una sensación de paz me invadió, dándome cuenta de que el misterio de la estatua no estaba destinado a ser resuelto, sino abrazado como un símbolo de la experiencia humana con todas sus complejidades y contradicciones. Y así, cuando salí del parque ese día, llevaba conmigo un nuevo sentido de esperanza, de creer en el poder de la transformación y en la resistencia del espíritu humano, porque en las lágrimas de la estatua había encontrado consuelo, y en su sonrisa era un sonido familiar, que se había convertido en un ritual nocturno, un recordatorio reconfortante de que no estaba sola en el mundo, o al menos eso pensaba. Durante los últimos meses, desde que mi compañero de piso se mudó para buscar un nuevo trabajo en otra ciudad, había estado escuchando ruidos extraños procedentes de su antigua habitación. Al principio, lo descarté como nada más que los crujidos y gemidos de un viejo edificio que se asentaba en la noche, pero a medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, los ruidos se hicieron más fuertes y más claros, adquiriendo el inconfundible ritmo de la conversación humana. Era como si mi compañero de piso nunca se hubiera ido, como si todavía estuviera allí en la habitación de al lado, siguiendo su rutina nocturna como si nada hubiera cambiado. Al principio intenté ignorarlo, atribuyéndolo a mi imaginación hiperactiva, o tal vez a los persistentes efectos de la soledad. Pero a medida que las voces se hacían más fuertes y persistentes, empecé a sentir una creciente sensación de inquietud que me carcomía los bordes de la mente, incapaz de soportar la incertidumbre por más tiempo. Finalmente reuní el valor para enfrentarme a la fuente de las misteriosas voces, robándome para ver qué podía encontrar. Abrí la puerta de la antigua habitación de mi compañero de piso y entré en ella. Lo que vi me dejó sin aliento. Allí, en la habitación apenas iluminada, estaba mi compañero de piso, o mejor dicho, una aparición espectral de él. Su forma translúcida estaba bañada en un brillo etéreo. Iba y venía de un lado a otro. Sus movimientos eran fluidos y gráciles mientras hablaba animadamente con alguien o algo que no podía ver. Me quedé inmóvil, incapaz de apartar los ojos de la figura fantasmal que tenía ante mí. ¿Estaba soñando? ¿Había sucumbido finalmente a la locura, llevado al límite por la implacable soledad de mi vacío apartamento? Pero mientras observaba con horror, la verdad comenzó a asomarse lentamente ante mí. Mi compañero de piso no estaba solo en esa habitación, estaba hablando con alguien, una presencia que no podía ver, pero cuya presencia podía sentir como un peso presionando mi pecho con una sensación de hundimiento en el hueco de mi estómago. Me di cuenta de que estaba presenciando algo más allá del reino del mundo natural, algo que desafiaba la explicación o la racionalidad. La forma espectral de mi compañero de piso era prueba de ello, un eco fantasmal de la vida, que había dejado atrás, como si sintiera mi presencia. Mi compañero de habitación se volvió hacia mí. Sus ojos se encontraron con los míos con una mirada de reconocimiento que me dio escalofríos, y luego con una sonrisa nostálgica, se desvaneció en el aire dejando atrás nada más que los ecos de su voz, desvaneciéndose en la oscuridad. Durante un largo momento, me quedé allí en estado de shock, con la mente dando vueltas mientras trataba de entender lo que acababa de presenciar. Había quedado atrapado el espíritu de mi compañero de piso en el apartamento, incapaz de moverse. ¿Había pasado a la otra vida? ¿O había regresado para ofrecerme algún tipo de mensaje u orientación desde el más allá? Puede que nunca sepa las respuestas a esas preguntas, pero una cosa era segura. Ya no podía negar la existencia del compañero de piso fantasma que rondaba mi vacío apartamento, y a medida que avanzaba la noche, me encontré escuchando atentamente el sonido de su voz, buscando consuelo en los ecos de su presencia, mientras recorría los solitarios pasillos de mi propia mente. Historia 38. La oficina estaba en silencio. El único sonido era el suave zumbido de las luces fluorescentes del techo, mientras estaba sentado encorvado sobre mi escritorio. El resplandor de la pantalla de mi ordenador, proyectando largas sombras a través de la habitación vacía. Era tarde, mucho más tarde de lo que tenía la intención de quedarme, pero la fecha límite para el proyecto en el que estaba trabajando se acercaba y estaba decidido a llevarlo a cabo hasta el final, mientras tecleaba en mi teclado, perdido en una neblina de concentración. El estridente timbre del teléfono de la oficina rompió el silencio, haciéndome saltar en mi asiento frunciendo el ceño. Alcancé y levanté el receptor a mi oído, preguntándome quién podría estar llamando a esta hora,
Hola, dije, mi voz resonando a través de la vacía oficina. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea, seguida de una voz que me hizo sentir un escalofrío por la espalda. Una voz que sonaba igual que la mía. «Vete ahora», dijo en voz baja y urgente, que me hizo temblar. Se me congeló el corazón, que latía con fuerza en mi pecho, mientras trataba de comprender lo que acababa de oír. Me lo había imaginado, o alguien, o algo me había hablado desde el otro extremo de la línea con manos temblorosas. Volví a colocar el teléfono en el auricular, con la mente acelerada mientras trataba de darle sentido a la situación, pero antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, el teléfono volvió a sonar. La misma voz al otro lado repitiendo su ominosa advertencia. «Vete ahora», decía. La urgencia en su tono miedo inconfundible asintió en los confines de mi mente, mientras miraba fijamente la espuma, mis pensamientos dando vueltas en un torbellino de confusión y miedo. ¿Quién me estaba llamando? ¿Y por qué sonaban como yo con una sensación de creciente inquietud? Yo me levanté de mi escritorio y me dirigí a la puerta, mis pasos resonando por la oficina vacía, mientras huía hacia el pasillo más allá. Pero no importaba lo rápido que corriera o lo lejos que fuera. La voz al otro lado de la línea seguía atormentándome. Sus palabras resonaban en mi mente como un mantra siniestro durante días. No podía quitarme la sensación de ser observada, de ser seguida por una presencia invisible que acechaba más allá de los límites de mi percepción. Dondequiera que iba, sentía sus ojos sobre mí, su voz susurrando en la oscuridad, instándome a huir antes de que fuera demasiado tarde. Desesperado por respuestas, me confié a mis compañeros de trabajo con la esperanza de que pudieran ofrecer alguna explicación para los extraños sucesos que me habían atormentado en los últimos días. Pero para mi consternación, desestimaron mis preocupaciones como nada más que paranoia inducida por el estrés, atribuyéndola a las presiones del trabajo en las noches. Había estado trabajando decidido a demostrar que estaban equivocados. Profundicé en el misterio, rebusqué en viejos registros y foros en línea, en busca de cualquier mención de experiencias similares y, para mi asombro, descubrí que no estaba solo, que otros habían escuchado la misma voz. Escuché la misma advertencia, solo para encontrarse atrapados en una red de terror de la que no había escape. Con cada nueva revelación, mi miedo solo creció hasta consumirme por completo, dejándome paralizado por el miedo ante la mera idea de contestar al teléfono, y sin embargo, la voz al otro lado seguía llamando sus palabras, un recordatorio constante del peligro que acechaba más allá de la superficie de la realidad. Al final, no tuve más remedio que enfrentarme a la fuente de las misteriosas llamadas, para enfrentarme a cualquier oscuridad que me esperara al otro lado de la línea. Con manos temblorosas, cogí el receptor. Una última vez robándome para cualquier horror que me esperara, pero, para mi asombro, no había nada allí, ni voz ni advertencia, solo el vacío silencio de la noche. Y mientras estaba allí de pie en la oscuridad, el peso del mundo se me quitó de los hombros, reemplazado por una sensación de alivio diferente a todo lo que había conocido, porque en ese momento me di cuenta de que la verdadera fuente de la voz en la línea había estado dentro de mí todo el tiempo, una manifestación de mis propios miedos e inseguridades proyectados en el mundo que me rodea. En un intento desesperado por validación y comprensión, y aunque el recuerdo de esos días oscuros me perseguiría en los años venideros, salí de la experiencia más fuerte y resistente que nunca antes, listo para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera deparar con un nuevo sentido de coraje y determinación. Historia 39 comenzó como una sutil anomalía, un pequeño trabajo en la rutina cotidiana de la vida diaria. Me di cuenta por primera vez una noche, mientras estaba descansando en mi sala, de estar mirando distraídamente el viejo reloj de pie que estaba en la esquina. Al principio pensé que era un truco de la luz, un lapsus momentáneo en la percepción provocado por la fatiga o la falta de sueño, pero mientras observaba paralizado por el movimiento rítmico de las manecillas del reloj, me di cuenta de que algo no cuadraba. Las manecillas se movían hacia atrás, trazando su camino al revés, como si rebobinaran el paso del tiempo mismo. Parpadeé incrédulo, sin saber qué pensar del extraño fenómeno que se desarrollaba ante mis ojos. Extendí una mano vacilante, como para tocar el reloj y confirmar su realidad, pero vacilé en el último momento. Había algo inquietante, sobrenatural en la forma en que se movía. Una sensación de inquietud que se extendía por los bordes de mi conciencia, y de repente, como había comenzado, el reloj se detuvo.
congelado en el tiempo, como si nada hubiera sucedido. Lo miré en silencio, con la mente llena de preguntas e incertidumbre. Al día siguiente, me desperté y vi el reloj marcando hacia atrás una vez más sus manecillas, acercándose poco a poco a la medianoche. Con cada momento que pasaba, miraba con fascinación, incapaz de apartar los ojos del ritmo hipnótico de su movimiento. Era como si el tiempo mismo hubiera llegado. Venir deshecho, una reliquia de otra época, un portal a un mundo donde las leyes de la física no tenían influencia. Y sin embargo, a pesar de lo extraño del fenómeno, no pude evitar sentir una sensación de euforia, una emoción de descubrimiento que latía en mis venas a medida que los días se convertían en semanas. El reloj se convirtió en un punto focal de mi existencia, un recordatorio constante de los misterios que se encuentran más allá de los confines de la realidad cotidiana. Pasé horas estudiando sus intrincados mecanismos, buscando alguna pista, alguna indicación de las fuerzas que lo impulsaban a moverse en invertir, pero cuanto más estudiaba el reloj, más esquivas se volvían las respuestas, deslizándose entre mis dedos como granos de arena. Era como si la esencia misma del tiempo se hubiera retorcido y distorsionado, dejando solo fragmentos de una realidad que desafiaba la comprensión. Y sin embargo, a pesar de la incertidumbre que lo rodeaba, no podía deshacerme de la sensación de que el reloj tenía la clave para desvelar los secretos del universo, una puerta de entrada a un reino, donde el tiempo fluía en todas direcciones, a la vez donde el pasado, el presente y el futuro se fundían en un único todo sin fisuras. Pero a medida que profundizaba en los misterios del reloj, empecé a notar sutiles cambios en el mundo que me rodeaba, una sensación de desorientación, de déjà vu, que permanecía en los límites de mi conciencia. Era como si el tejido de la realidad misma se deshilachara, desgarrado por las fuerzas desatadas por el movimiento hacia atrás del reloj, y, con cada día que pasaba, me sentía deslizarme cada vez más lejos del mundo que una vez conocí, atraído inexorablemente hacia lo desconocido. Y entonces, una fatídica tarde, mientras estaba de pie frente al reloj, paralizado por su fascinante movimiento, sentí una extraña sensación que me invadió, una sensación de caer, de precipitarme en las profundidades del tiempo mismo. Cerré los ojos y me rendí a la sensación que me arrastraba, llevándome en un viaje a través de los corredores de la eternidad, y, cuando abrí los ojos una vez más, me encontré en un lugar más allá del tiempo y el espacio, un lugar donde el pasado, el presente y el futuro convergían en un caleidoscopio de color y sonido. Era un lugar de infinitas posibilidades, un reino donde los límites de la realidad no eran más que un lejano recuerdo. Y mientras contemplaba la vasta extensión del cosmos, me di cuenta de que el reloj no había sido más que un recipiente de puerta a un mundo más allá de la imaginación, donde el tiempo fluía hacia atrás y hacia adelante en igual medida. Y aunque sabía que nunca podría volver al mundo que una vez conocí, sentí una sensación de paz, que me invadió, una sensación de plenitud, que trascendía los límites de la existencia mortal, porque en ese momento me había convertido en uno con el universo, un ser atemporal, una deriva en las corrientes de la eternidad. Historia 40. El sol colgaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras a través del escarpado paisaje del cañón. Mientras caminaba solo por sus sinuosos senderos, era un lugar de soledad y serenidad, donde los únicos sonidos eran el susurro del viento a través de la maleza y el lejano grito de un halcón que se elevaba sobre mí mientras me adentraba en el cañón. Las paredes de roca se alzaban a mi alrededor como centinelas imponentes. Sus picos dentados se elevaban hacia el cielo. El aire era fresco y limpio, y llevaba consigo el aroma del pino y la tierra mientras avanzaba por el estrecho sendero. Con cada paso el eco de mis pasos resonaban en las paredes del cañón, llenando el aire con una cadencia rítmica que parecía latir con vida. Era un sonido reconfortante, un recordatorio de que no estaba sola en este vasto desierto, que incluso en el silencio del desierto, todavía había una conexión con el mundo más allá. Pero a medida que avanzaba hacia las profundidades del cañón, los ecos comenzaron a cambiar su ritmo familiar, dando paso a algo completamente diferente. Al principio era solo un susurro de murmullo débil que bailaba en los bordes de mi conciencia, demasiado suave para distinguir palabras distintas, pero al escuchar más de cerca me di cuenta, con creciente inquietud, de que los ecos ya no repetían simplemente mis propias palabras. Me hablaban sus voces tejiendo una enredada red de pensamientos y emociones que parecían provenir de algún lugar profundo,
dentro de los recónditos de mi mente. Intenté sacudirme la sensación de inquietud que se había apoderado de mí, atribuyéndola a la soledad del cañón y a los engaños del viento. Pero por mucho que intentara ignorarla, las voces persistían. Sus palabras se hacían cada vez más fuertes e insistentes con cada momento que pasaba, y entonces, justo cuando pensé que ya no podía soportarlo, los ecos empezaron a decir cosas que yo no había dicho, palabras y frases que parecían venir de la nada, su significado perdido en la cacofonía del sonido. Aterrorizado y desorientado, tropecé por el sendero, las voces cada vez más fuertes y caóticas con cada momento que pasaba. Era como si el cañón mismo hubiera cobrado vida a sus paredes, hacían eco de los pensamientos y miedos que habían estado latentes en mi subconsciente durante mucho tiempo. Con una sensación de hundimiento en la boca del estómago, me di cuenta de que ya no tenía el control, de que algo o alguien estaba manipulando los ecos para adaptarlos a su retorcida agenda, pero por mucho que lo intentara, no pude encontrar ningún escape del implacable ataque de sonido, ningún refugio de las voces que parecían seguirme donde quiera que iba, mientras el sol se sumergía bajo el horizonte y las sombras se alargaban. Sabía que tenía que encontrar una salida para liberarme de las garras del cañón y de los ecos que acechaban en sus profundidades. Con un renovado sentido de determinación, seguí adelante haciendo eco en las paredes mientras buscaba la fuente de las voces que me atormentaban, y, justo cuando pensaba que no podría soportarlo más, me topé con un estrecho pasadizo oculto, ayuda a las rocas, un camino secreto que conducía más profundamente al corazón del cañón, lejos de las miradas y oídos indiscretos de los ecos que acechaban su superficie. Con una sensación de alivio que me inundaba, me adentré en la oscuridad del pasadizo dejando los ecos atrás, mientras me aventuraba en lo desconocido y, a medida que caminaba, las voces se hacían cada vez más y más débiles, hasta que por fin desaparecieron en la nada, dejándome solo en el silencio del cañón. Una vez más, durante horas, vagué por los pasadizos laberínticos del cañón, guiado únicamente por la tenue luz de la luna y las estrellas distantes en lo alto. Y aunque nunca encontré el origen de las voces que me habían atormentado, salí de las profundidades del cañón como una persona diferente, perseguido por los ecos de una realidad que parecía difuminar la línea entre el sueño y la pesadilla. Historia 41. La vieja casa se alzaba a las afueras del pueblo, con su fachada desgastada, testimonio del paso del tiempo. Durante años había permanecido abandonada, una reliquia de una época pasada envuelta en misterio y rumores, pero cuando el sol se sumergió bajo el horizonte y proyectaba largas sombras sobre el paisaje, me sentí atraída por la casa como una polilla por la luz, incapaz de resistir el encanto de sus susurros silenciosos y secretos ocultos. Empujé la puerta chirriante y entré en el interior, el aire cargado con el olor a polvo y descomposición. Las tablas del suelo crujían bajo mi peso mientras me abría paso a través del pasillo tenuemente iluminado. Mis pasos resonaban en el vacío silencio. Sala tras sala pasaban como un borrón cada una instantánea de una vida vivida. Una fotografía descolorida en la pared, una baratija olvidada en la repisa de la chimenea, pero fue la habitación al final del pasillo la que me llamó la atención. Una puerta ligeramente abierta, un frasco que me atraía con un tirón irresistible. Empujé la puerta y entré. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras observaba la habitación que tenía ante mí. Era pequeña y estrecha, sin ventanas que dejaran entrar la luz. Una isla solitaria a la deriva en un mar de oscuridad. Y sin embargo, a pesar de su apariencia estéril, había algo en la habitación que me parecía muy desaparecida. En el aire, como si nunca hubiera existido. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que estaba atrapado en una habitación sin ventanas y sin salida, solo en la oscuridad, sin esperanza de escapar. Traté de racionalizar la situación para encontrar alguna explicación lógica para la desaparición de la puerta. Pero cuanto más buscaba, más esquivas se volvían las respuestas, escurriéndose entre mis dedos como granos de arena. Y entonces, justo cuando estaba al borde de la desesperación, oí el sonido de unos pasos que resonaban en la oscuridad y se acercaban cada vez más. Me quedé paralizado, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, mientras me esforzaba por vislumbrar al intruso que acechaba más allá de las sombras. Pero por mucho que lo intentaba, pude ver nada, solo la oscuridad vacía que se extendía ante mí como un abismo deslumbrante. Y luego, justo cuando pensé que ya no podría soportar el silencio, una voz rompió la oscuridad,
Un susurro suave que me hizo estremecer. «Bienvenida», murmuró sus palabras teñidas de una sensación de reverencia. «Bienvenida a la casa de las puertas perdidas donde la realidad se dobla y se retuerce con cada momento que pasa». Parpadeé incrédula, sin saber qué hacer con la extraña voz que resonaba en el vacío a mi alrededor. ¿Quién era? ¿Y qué querían de mí? Pero, antes de que pudiera formular una respuesta, la voz volvió a hablar, esta vez con un sentido de urgencia que me hizo sentir un escalofrío por la espalda. «Debes encontrar la llave», susurró sus palabras resonando en la oscuridad. «La llave para abrir la puerta y escapar de este lugar antes de que sea demasiado tarde». Escuché la voz, sus palabras hundían en mí con una sensación de pavor y presagio. La llave para abrir la puerta y escapar de las garras de la casa de las puertas perdidas. Pero, ¿dónde podría encontrarla? ¿Y cómo podría escapar de la oscuridad que me rodeaba por todos lados? Con una sensación de determinación me dispuse a buscar en la habitación, recorriendo cada rincón y grieta, en busca de cualquier señal de la escurridiza llave, pero por mucho que lo intenté no pude encontrar nada. Solo la oscuridad vacía que se extendía ante mí como un abismo bostezante. Y entonces, justo cuando pensaba que toda esperanza estaba perdida, vi un destello de luz brillando debajo de las tablas del suelo, que me atraía con su tentadora promesa de escape con manos temblorosas. Levanté las tablas del suelo y metí los dedos, cerrando alrededor del frío metal de la llave, como si fuera una cuerda de salvamento que me arrojaran en mi hora más oscura. Y cuando giré la llave en la cerradura y abrí la puerta, sentí una sensación de alivio, que me invadió, una sensación de libertad y liberación, que trascendió los confines de la casa de las puertas perdidas, porque en ese momento había escapado de la oscuridad que amenazaba con consumirme, emergiendo a la luz, con un nuevo sentido de propósito y determinación. Y, aunque los recuerdos de mi estancia en la casa de las puertas perdidas persistirían en lo más profundo de mi mente, sueños, era un ritual familiar. Esta lucha nocturna por encontrar la paz en medio del caos de mi propia mente, una batalla librada en la oscuridad, entre el sueño y la vigilia, entre la realidad y la imaginación. Mientras yacía allí mirando al techo, noté algo extraño de movimiento en las sombras que danzaban a lo largo de las paredes, retorciéndose y retorciéndose como criaturas vivas, criaturas. Al principio, lo descarté como nada más que un truco de la luz, un producto de mi imaginación hiperactiva nacida de las profundidades de la noche. Pero a medida que el minuto se extendía y las sombras continuaban moviéndose, sentí una creciente sensación de inquietud, royendo los bordes de mi conciencia. Era como si la oscuridad misma hubiera cobrado vida, sus zarcillos extendiéndose para atraparme en su garra. Con una mano temblorosa, extendí el brazo y encendí la lámpara de la mesita de noche, inundando la habitación de luz y desterrando las sombras de vuelta a los rincones a los que pertenecían. Pero incluso cuando la oscuridad retrocedió, no pude deshacerme de la sensación de que algo me observaba, acechando más allá de los límites de mi visión. A medida que avanzaba la noche, las sombras se hicieron más audaces, arrastrándose cada vez más cerca de mi cama. Con cada momento que pasaba podía sentir su presencia como un peso presionando mi pecho, asfixiándome con su abrazo sofocante. Y luego, justo cuando pensé que no podía soportarlo más, las sombras comenzaron a susurrar suaves palabras sensuales, que se deslizaban a través de la oscuridad como serpientes en la noche. Al principio no pude entender lo que decían sus voces, demasiado débiles y distantes para descifrar. Pero al escuchar más de cerca me di cuenta con creciente horror de que las sombras me hablaban sus palabras, una retorcida sinfonía de miedo y locura que me hizo temblar. Hablaban de cosas olvidadas hace mucho tiempo, de secretos enterrados en las profundidades de mi propio subconsciente, esperando a ser desenterrados por la oscuridad que acechaba en mi interior. Aterrorizada y desorientada, enterré la cabeza bajo las sábanas con la esperanza de ahogar las voces y escapar de la pesadilla que había consumido mi realidad. Pero por mucho que intentara ignorarlas, los susurradores persistían, y sus palabras se hacían cada vez más fuertes e insistentes con cada momento que pasaba. Con una sensación de desesperación que me carcomía por dentro, salté de la cama y tropecé hacia la puerta con la intención de huir de la habitación y de los horrores que había en su interior. Pero cuando alcancé el pomo de la puerta, un frío escalofriante recorrió el aire y me congeló en el sitio mientras una voz susurraba en mi oído. «Quédate», dijo,
y las palabras resonaron en la oscuridad con una escalofriante finalidad. Intenté resistirme, luchar contra la fuerza invisible que me tenía cautivo en sus garras, pero fue en vano. Las sombras me tenían ahora. Sus susurros me envolvían como un vicio que me ataba a este lugar de pesadillas en desesperación, y así permanecí atrapado en la oscuridad con nada más que los susurros de las sombras como compañía. Las horas pasaron y la noche se extendió hasta la eternidad mientras yacía allí paralizado por el miedo y la incertidumbre. Pero justo cuando pensé que no podría soportarlo más, un rayo de luz atravesó la oscuridad desterrando a las sombras de vuelta a las profundidades de donde vinieron con un suspiro de alivio. Cerré los ojos y dejé que el calor del sol de la mañana me bañara agradecida de estar libre de las garras de la noche. Y aunque el recuerdo de aquella fatídica noche me perseguiría durante años, salí de la oscuridad de una persona fuerte y más resistente, lista para enfrentarme a cualquier horror que el futuro pudiera depararme con valentía y determinación. Historia 43. Era una fresca mañana de otoño cuando me topé con la pila de cartas sin enviar que se encontraba en mi buzón. Una extraña anomalía en la que, por lo demás, era una tarea rutinaria de revisar el correo. Las cartas estaban dirigidas a mí por mí, cada una con una fecha en un futuro demasiado lejanola. Confusión se apoderó de mí mientras hojeaba las cartas. Mi corazón latiendo en mi pecho, con una mezcla de anticipación y temor. ¿Cómo era posible que me hubiera escrito estas cartas a mí mismo, describiendo eventos que aún no habían sucedido? Me retiré a la soledad de mi sala de estar. Las cartas se extendieron delante de mí, como piezas de un rompecabezas a la espera de ser resueltas con manos temblorosas. Alcancé la primera carta y comencé a leer una narración de acontecimientos que se desarrollaban con inquietante precisión. Cada palabra era un escalofriante recordatorio de los misterios que yacían enterrados en las cartas. Hablaban de amor y pérdida, de triunfo y tragedia, tejiendo un tapiz de experiencias que parecen abarcar toda la amplitud de la emoción humana. Describen encuentros casuales y oportunidades inesperadas, momentos de alegría y tristeza que me esperaban más allá del horizonte del mañana. Pero a medida que profundizaba en las cartas, me di cuenta de que eran algo más que un vistazo al futuro. Eran una advertencia, una historia aleccionadora de las decisiones que me esperaban y las consecuencias que traerían. Leí sobre amistades traicionadas y confianza rota, caminos no tomados y sueños no cumplidos, y con cada carta que pasaba sentí que una sensación de inquietud se apoderaba de mí, una duda persistente que se colaba en los límites de mi conciencia. Susurros de los peligros que me esperaban, pero por mucho que lo intentara, no podía deshacerme de la sensación de que las cartas contenían la clave para desvelar los misterios de mi propio destino, que en sus palabras se encontraban las respuestas a las preguntas que me habían atormentado durante tanto tiempo, y así, armado con una determinación recién descubierta y un sentido de propósito que ardía en mi interior, me dispuse a descifrar los mensajes ocultos en las cartas, para desentrañar los hilos del destino que me ataban a un futuro que aún no había experimentado. Pero, a medida que los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, me encontraba dividido entre emociones contradictorias, y el deseo de prestar atención a las advertencias de las cartas, y el anhelo de desafiar el destino, y forjar mi propio camino adelante. Luché con la duda y la incertidumbre, lidiando con el peso de las opciones que tenía ante mí. ¿Debería seguir la guía de las cartas y evitar los escollos que me esperaban, o debería abrazar lo desconocido y dar un salto de fe al abismo del mañana? Y sin embargo, a pesar de la confusión que me asolaba, no podía negar la innegable verdad que se ocultaba en las letras que tenían el poder de cambiar el curso de mi vida para bien o para mal. Y así, con un sentido de determinación que ardía en mi interior, me dispuse a enfrentar los desafíos que me esperaban, para aceptar la incertidumbre del futuro y labrar mi propio camino. Pero a medida que me aventuraba hacia lo desconocido, no podía deshacerme de la sensación de que las letras me observaban, que sabían el resultado de mis elecciones antes que yo, y que mi destino ya estaba sellado en sus palabras. Encontré momentos de duda y desesperación, momentos en los que cuestionaba la sabiduría de mis decisiones y anhelaba la comodidad de lo familiar. Pero con cada prueba que pasaba me fortalecía, me volvía más resistente, hasta que finalmente me paré en el precipicio del mañana, lista para enfrentar cualquier desafío que se avecinara con valentía y determinación. Y al recordar el viaje que me había llevado a este momento,
Me di cuenta de que las cartas habían sido algo más que una advertencia. Habían sido un regalo, una luz que guiaba en la oscuridad y me acercaba cada vez más a la verdad de quién estaba destinada a ser. Al final, no fueron los acontecimientos descritos en las cartas los que me definieron, sino las decisiones que tomé en respuesta a ellas, el valor para enfrentarme a lo desconocido y abrazar las incertidumbres de la vida con los brazos abiertos y, cuando extendí la mano para asir el futuro que me esperaba, supe que, independientemente de las pruebas y tribulaciones que me esperaran, tribulaciones de la vida cotidiana, y había un libro en particular que había captado mi atención, un tomo misterioso escondido en un rincón olvidado de la biblioteca, su tapa, desgastada, adornada con símbolos extraños y sigilos arcanos, intrigado por su enigmático encanto, había sacado el libro y lo había llevado a casa ansioso por desentrañar los misterios que yacían ocultos en sus páginas. Pero como pronto, descubrí que no era un libro cualquiera. Cada vez que lo abría, me transportaba a un mundo diferente. Una nueva historia se desarrollaba ante mis ojos con cada página que pasaba. Al principio, me fascinó la variedad aparentemente infinita de cuentos, historias de aventuras y romance, misterio e intriga, cada una más cautivadora que la anterior, pero a medida que días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, comencé a notar un patrón extraño que emergía. Sin importar la historia que elegía leer, todas parecían seguir la misma estructura básica: el viaje de un héroe, la búsqueda del conocimiento o la iluminación, una lucha contra las fuerzas de la oscuridad y la desesperación. Era como si el libro mismo me guiara por un camino de descubrimiento que nunca hubiera podido imaginado. Pero justo cuando pensaba que había empezado a desentrañar los misterios del libro, me lanzó una curva, una historia diferente a todas las que había encontrado antes. Un cuento de oscuridad y desesperación que me puso los pelos de punta mientras pasaba las páginas. Sentí una creciente sensación de inquietud que me carcomía los bordes de la conciencia. Las palabras parecían retorcerse y correr por la página, cambiando y cambiando con cada momento que pasaba, hasta que por fin me encontré mirando una extensión en blanco de papel blanco, desprovisto de cualquier palabra o imagen. Parpadeé confundido, incapaz de comprender lo que estaba viendo. ¿Se había quedado el libro sin historias, o había algo más siniestro en juego? La oscuridad acechaba en sus páginas esperando consumir a cualquiera lo suficientemente tonto como para profundizar demasiado profundidad, con una sensación de inquietud. Cerré el libro y lo dejé a un lado jurando no volver a abrirlo nunca más. Pero por mucho que lo intentara, no podía deshacerme de la sensación de que el libro me estaba llamando con su canto de sirena, atrayéndome de nuevo a sus garras con promesas de conocimiento y aventura más allá de mis sueños más descabellados. Los días se convirtieron en semanas, y el libro seguía en mi estantería, con sus páginas en blanco como un recordatorio constante de los misterios que yacían en su interior. Y entonces, una fatídica noche, mientras yacía despierto en la cama sin poder dormir, sentí una extraña compulsión agitarse dentro de mí, una voz susurrando en el fondo de mi mente instándome a coger el libro una vez más con manos temblorosas. Alcancé el libro y lo abrí esperando encontrar las páginas aún en blanco, pero para mi sorpresa, las palabras estaban allí fluyendo a través de la página como un río de tinta, cada frase más fascinante que la última. Leía perdido en el mundo del libro, ajeno al paso del tiempo, mientras las palabras danzaban ante mis ojos, pero justo cuando creía haber llegado al clímax de la historia, las palabras empezaron a desvanecerse y sus colores, antes vibrantes, se volvieron apagados y sin vida hasta que por fin, la página quedó en blanco una vez más. Miré con incredulidad la página vacía ante mí. Las palabras que acababa de leer ya se desvanecían de mi memoria como un sueño al despertar. ¿Qué había pasado? ¿Dónde había ido la historia? Con una sensación de hundimiento en la boca del estómago, me di cuenta de que el libro había desaparecido. Sus cuentos de aventuras y misterios se habían tragado por la oscuridad que acechaba en sus páginas, y aunque nunca olvidaría las historias que me había contado, sabía que nunca podría volver al mundo del libro, ya que una vez que desapareció, se fue para siempre, dejando tras de sí nada más que un vacío en su estela. Historia 45. Comenzó como un simple experimento, un intento de capturar mis pensamientos y reflexiones en un diario digital, una forma de preservar los momentos fugaces de inspiración e introspección
que a menudo se me escapaban entre los dedos como granos de arena. Pero lo que comenzó como un esfuerzo, pronto cobró vida propia cuando descubrí que no estaba solo en los recovecos de mi propia mente. Grababa mis pensamientos cada día hablando al micrófono con un sentido de propósito y determinación, pero al reproducir las grabaciones noté algo extraño. Una voz débil y distante, intercalando comentarios y observaciones que parecían provenir de algún lugar más allá de los confines de mi propia conciencia. Al principio, lo descarté como un truco del dispositivo de grabación, tal vez un fallo en el sistema, o el producto de una imaginación hiperactiva. Pero a medida que pasaban los días, la voz se hizo más fuerte, más insistente, hasta que ya no pudo ser ignorada. Escuché las grabaciones con una sensación de inquietud, con el corazón latiéndome en el pecho mientras luchaba por dar sentido al extraño fenómeno que se desarrollaba ante mí. ¿Quién era la otra voz? ¿Y qué quería de mí? A medida que profundizaba en las grabaciones, me di cuenta de que la otra voz era algo más que un producto de mi imaginación, era un reflejo de mis propios pensamientos y deseos internos, una manifestación de las dudas y los miedos que acechaban bajo la superficie de mi conciencia, pero había algo diferente en la otra voz, algo que la distinguía del caos de mi propia mente. Hablaba con una claridad y convicción que no podía ignorar y ofrecía ideas y observaciones que tenían demasiado sentido como para ser descartadas como mera coincidencia. Escuché las grabaciones con una sensación de fascinación y temor, atraído a un mundo de incertidumbre e intriga que parecía difuminar la línea entre la realidad y la fantasía. Y sin embargo, a pesar de lo extraño de la situación, no podía quitarme la sensación de que la otra voz tenía la clave para desvelar los misterios de mi propia existencia. Cada día que pasaba, me obsesionaba más con las grabaciones y pasaba horas estudiando las palabras pronunciadas por la otra voz en busca de alguna pista, alguna indicación de su verdadera identidad. Pero cuanto más buscaba, más escurridizas se volvían las respuestas, deslizándose entre mis dedos como granos de, y justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, se produjo un avance, un encuentro casual con un viejo amigo que afirmaba tener conocimiento de un secreto olvidado hace mucho tiempo, que había estado enterrado durante generaciones. Hablaban de una leyenda, una historia de voces de más allá de la tumba, de espíritus que permanecían en las sombras, susurrando secretos y verdades ocultas a los ojos mortales, y mientras relataban los detalles de la historia, sentí una sensación de reconocimiento que me invadió, un profundo conocimiento de que lo había oído antes en algún lugar de las profundidades de mi propio subconsciente, pues la leyenda hablaba de un vínculo de conexión forjado en los fuegos del destino, que unía dos almas en una eterna danza de luz y sombra, y, aunque el camino que tenía por delante estaba lleno de incertidumbre, sabía que tenía que seguirla para enfrentarme a la verdad de la otra voz y descubrir los misterios que yacían ocultos bajo la superficie, con un sentido de determinación que ardía en mi interior. Me dispuse a enfrentarme a la otra voz para buscar las respuestas que se me habían escapado durante tanto tiempo y descubrir los secretos que yacían enterrados en los recovecos de mi propia mente. Pero a medida que profundizaba en el misterio, me di cuenta de que la otra voz no era entidad separada en absoluto. Era una parte de mí, un reflejo de los pensamientos y sentimientos que habían permanecido enterrados durante mucho tiempo bajo la superficie de mi conciencia, y al aceptar la verdad de mi propia existencia, sentí que una sensación de paz me invadía, una sensación de liberación que trascendía los límites de la existencia mortal, porque en ese momento me había encontrado cara a cara con la otra voz dentro de mí. Supe que no era algo que debiera temer o ignorar, sino que debía aceptarlo como parte de quien estaba destinado, a que había algo extraño en el tren, algo que lo distinguía de los innumerables otros que habían llegado antes de él. No había señales ni horarios que indicaran su destino, ni taquilla ni revisor que me guiara en mi camino. Y sin embargo, a pesar de la incertidumbre que lo rodeaba, sentí que una sensación de curiosidad se agitaba dentro de mí, un anhelo de embarcarme en un viaje hacia lo desconocido, para dejar atrás los confines del mundo mundano y explorar los misterios que yacían más allá. Con un sentido de determinación que ardía en mi interior, subí al tren y tomé asiento junto a la ventana, con el corazón latiendo con fuerza ante la aventura que me esperaba. Pero cuando el tren salió de la estación y comenzó a acelerar, me di cuenta de que este viaje sería diferente a cualquier otro que hubiera experimentado. El paisaje exterior permanecía inmóvil, una mancha monótona de edificios grises y paisajes áridos que se extendían ante mí como un desierto sin fin. No había signos de vida.
ni puntos de referencia que marcaran el paso del tiempo, solo el traqueteo rítmico de las ruedas del tren contra las vías, una cadencia constante que resonaba en el silencio del vagón vacío. Miré a mis compañeros de viaje en busca de algún signo de reconocimiento o comprensión en sus ojos, pero eran tan enigmáticos como el propio tren, con sus rostros oscurecidos por sombras mientras miraban fijamente al frente, perdidos en sus propios pensamientos y recuerdos, a medida que las horas se convertían en días y los días en semanas. Me encontré consumido por una sensación de inquietud y una duda persistente en los límites de mi conciencia, susurrando los peligros que acechaban más allá de los confines del tren, y sin embargo, a pesar de la incertidumbre que me rodeaba, no podía deshacerme de la sensación de que este viaje era de alguna manera importante, que tenía la llave para desvelar los misterios del universo y descubrir la verdad de mi propia existencia. Pasé horas estudiando viejos mapas y horarios en busca de alguna pista, algún indicio del destino del tren, pero cuanto más buscaba, más escurridizas se volvían las respuestas, deslizándose entre mis dedos como granos de arena, y justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, se produjo un avance. Un encuentro casual con un compañero de viaje que afirmaba tener conocimiento de una verdad que había estado enterrada durante generaciones. Hablaban de una leyenda, historia de un tren que atravesaba las fronteras del tiempo y el espacio, y llevaba a los pasajeros a un reino más allá de la imaginación, y mientras contaban los detalles de la historia, sentí una sensación de reconocimiento que me invadió. Un profundo conocimiento de que lo había oído antes en algún lugar de las profundidades de mi propio subconsciente, ya que la leyenda hablaba de un viaje hacia lo desconocido donde el tiempo se detenía, en realidad era, pero una ilusión fugaz, y aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbre, sabía que tenía que seguirlo para enfrentarme a los misterios del tren y descubrir la verdad de mi propia existencia, con un sentido de determinación que ardía en mi interior. Me dispuse a explorar el tren para aventurarme en sus profundidades ocultas y desentrañar los secretos que yacían enterrados en su interior. Pero a medida que profundizaba en los laberínticos pasillos y apartamentos vacíos, me di cuenta de que el tren era algo más que un medio de transporte. Era una puerta de entrada a un reino más allá de la imaginación, donde las leyes de la física no tenían peso y los límites de la realidad no eran más que un lejano recuerdo. Encontré lugares extraños y maravillosos a lo largo del camino, visiones de mundos que desafiaban toda descripción y paisajes que cambiaban a cada momento, pero por mucho que lo intenté, no pude encontrar ningún indicio del destino del tren, ni pista alguna sobre el propósito de mi viaje, y entonces, justo cuando estaba al borde de la desesperación, me topé con un compartimento oculto, una cámara secreta escondida en las profundidades del tren, donde las respuestas a todas mis preguntas esperaban a ser descubiertas. Con manos temblorosas, abrí la puerta y entré en el interior, mi corazón latiendo con anticipación por las revelaciones que me esperaban, y mientras contemplaba la vasta extensión del cosmos, me di cuenta de que el tren era más que un medio de transporte, era un recipiente, un conducto a un mundo más allá de la imaginación donde los límites de la realidad no eran más que un lejano recuerdo, y mientras el tren se abría paso a través del vacío del espacio, y el tiempo sentí una sensación de euforia, me invadió una emoción de descubrimiento que me recorrió las venas mientras abrazaba lo desconocido. Y me embarcaba en un viaje hacia la historia infinita 47. La farola de la calle de mi casa siempre había sido una presencia constante. Su cálido resplandor proyectaba un reconfortante manto de luz sobre la tranquila calle suburbana donde vivía. Pero en las últimas semanas algo extraño había empezado a suceder cada noche como un reloj. La luz parpadeaba enviando sombras que bailaban por el pavimento. Al principio lo descarté como nada más que un fallo en el sistema, un mal funcionamiento temporal que pronto sería arreglado por el crucero de mantenimiento de la ciudad. Pero a medida que las noches se convirtieron en semanas, y el parpadeo continuó sin cesar, empecé a preguntarme si había algo más siniestro. En juego fue en una noche particularmente oscura y tormentosa, cuando noté por primera vez la figura de pie bajo la luz parpadeante de la calle, una silueta sombría, acechando justo más allá de los límites de la luz, sus rasgos oscurecidos por la oscuridad. Parpadeé sorprendido, mi corazón latiendo en mi pecho, mientras luchaba por dar sentido a lo que estaba viendo. ¿Quién era este misterioso desconocido? ¿Y qué haciendo acechando fuera de mi casa? En plena noche, con una sensación de inquietud, me acerqué a la ventana mirando hacia la oscuridad en busca de respuestas, pero
Para mi asombro, la figura se había ido. Desapareció en el aire como si nunca hubiera estado allí. Sacudí la cabeza con incredulidad, atribuyéndolo a un truco de la luz o tal vez a mi hiperactiva imaginación. Pero en el fondo no podía sacudir la sensación de que había algo antinatural en la luz parpadeante de la calle, algo que desafiaba la explicación racional. Noche tras noche, me sentía atraído por la ventana y observaba cómo la luz parpadeaba y bailaba, proyectando sombras inquietantes en la calle de abajo, y cada vez que lo hacía, vislumbraba la figura que estaba de pie debajo, como un centinela silencioso que observaba y esperaba en la oscuridad. Cada noche que pasaba, la figura parecía volverse más audaz, adentrándose más hacia la luz con cada parpadeo, hasta que por fin pude distinguir sus rasgos, un hombre alto y demacrado con ojos huecos, que parecían penetrar en mi alma aterrorizada e insegura. De qué hacer me puse en contacto con las autoridades, con la esperanza de que pudieran arrojar algo de luz sobre la misteriosa figura que acechaba la calle frente a mi casa. Pero para mi consternación, desestimaron mis preocupaciones. No es más que paranoia atribuyéndolo al estrés y la ansiedad de vivir solo en una gran ciudad. Desesperado por respuestas, recurrí a la única persona en la que podía confiar, mi vecina, la señora Jenkins, una anciana viuda que había vivido en la calle durante décadas. Ella escuchó atentamente mientras contaba mi historia. Sus ojos se abrieron de par en par, alarmados mientras describía la extraña figura que acechaba fuera de mi casa cada noche, con un asentimiento solemne. La señora Jenkins confesó que ella también había visto la figura, un espectro silencioso que rondaba la calle como un fantasma del pasado, pero cuando se le presionó para que diera más información, se calló y se negó a decir una palabra más sobre el asunto. Decidida a descubrir la verdad, me dispuse a investigar la fuente de la luz parpadeante de la calle, decidida a poner fin al misterio de una vez por todas. Armada únicamente con una linterna y un sentido de determinación, me aventuré en la oscuridad siguiendo el rastro de la luz parpadeante hasta su origen. Lo que encontré me conmocionó hasta la médula. Un enredo de cables y circuitos corroídos y deteriorados por años de abandono. Estaba claro que la luz de la calle no había sido mantenida adecuadamente en años. Parpadea como síntoma de un problema más profundo que había pasado desapercibido durante mucho tiempo desapercibido. Pero mientras inspeccionaba el cableado, una voz llamó desde la oscuridad. Una voz que reconocí muy bien cuando la figura emergió de las sombras, con los ojos ardientes como el fuego de otro mundo. «No deberías haber venido aquí», dijo su voz, con un gruñido bajo y amenazador que me hizo estremecer y me provocó una sensación de hundimiento en el estómago. Me di cuenta de que la figura no era un hombre corriente, sino algo mucho más siniestro, una criatura de la noche atraída por la luz parpadeante como una polilla por la llama. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura se abalanzó sobre mí, extendiendo las manos para agarrarme con una fuerza sobrenatural. Con un grito de miedo, retrocedí tambaleándome, evitando por poco su agarre, mientras huía hacia la oscuridad. Mi corazón latiendo en mi pecho mientras corría por mi vida, y aunque puede que nunca llegue a conocer la verdadera naturaleza de la figura que acecha la calle fuera de mi casa, una cosa es segura. Nunca volveré a mirar una farola parpadeante de la misma manera, porque en la oscuridad que acecha bajo su resplandor hay secretos que es mejor dejar intactos, misterios que desafían la explicación y pesadillas que es mejor olvidar. Historia 48. La casa estaba en las afueras de la ciudad. Su fachada desgastada florecía ominosamente contra el telón de fondo del sol poniente. Era un lugar de misterio e intriga. Se rumoreaba que estaba encantada por los fantasmas de sus antiguos habitantes. Una historia oscura que solo aumentaba su encanto. La curiosidad llegó a su punto máximo. Me aventuré a entrar. Las tablas del suelo crujían y resonaban en el vestíbulo vacío mientras me abría paso a través de los pasillos tenuemente iluminados. Fue entonces cuando me topé con una habitación como ninguna otra que había visto jamás. Sus paredes estaban revestidas de espejos que se extendían desde el suelo hasta el techo, en un laberinto interminable de reflejos. Intrigado por la vista entré, en el suave resplandor de los espejos que me bañaban en una luz etérea mientras contemplaba mi propio reflejo. Pero al mirar más de cerca me di cuenta de que los espejos no solo reflejaban mi apariencia actual, sino que me mostraban diferentes etapas de mi vida, desde la infancia hasta la vejez. Hipnotizado por la vista, me moví de espejo en espejo, observando con asombro cómo mi vida se desarrollaba ante mí,
en un caleidoscopio de imágenes y recuerdos. Allí estaba yo de niño, despreocupado e inocente, riendo y jugando bajo el sol, y allí estaba yo, adolescente, torpe e insegura, luchando por encontrar mi lugar en el mundo. Pero a medida que me adentraba en la habitación, los reflejos se volvían más oscuros, mostrándome escenas de mi pasado que preferiría olvidar, momentos de dolor y angustia, pérdida y arrepentimiento. Era como si los espejos se asomaran a las profundidades de mi alma, revelando las verdades ocultas que yacen enterradas bajo la superficie, con una sensación de inquietud que carcomía los límites de mi conciencia. Intenté alejarme de los espejos para escapar de las inquietantes imágenes que parecían seguirme allá donde fuera, pero por mucho que lo intentara, me encontré atraído de nuevo a la habitación, incapaz de resistir la atracción de su misterioso encanto. Las horas se convirtieron en días mientras deambulaba por el laberinto de espejos, perdido en un laberinto creado por mí mismo, y entonces, justo cuando pensaba que ya no podía soportarlo más, me topé con un espejo diferente a cualquier otro, un espejo que no me mostraba cómo era, sino como deseaba ser. En ese espejo vi una versión de yo misma que era fuerte y segura de sí misma, intrépida y libre, una visión de la persona en la que siempre había deseado convertirme, y al mirar fijamente en sus profundidades, sentí una oleada de esperanza y determinación corriendo por mis venas, impulsándome hacia un futuro más brillante, pero al alejarme del espejo, una sensación de desorientación me invadió, dejándome mareada y confundida. Sin saber reflejo era real qué versión de mí misma era la más verdadera. Con una sensación de hundimiento en el estómago, me di cuenta de que ya no podía confiar en mi propia percepción, de que los espejos habían retorcido y distorsionado mi sentido de mí misma, hasta que ya no supe quién era realmente. Desesperada por respuestas, busqué al dueño de la casa con la esperanza de que pudiera arrojar algo de luz sobre los misterios de la sala de los espejos. Pero para mi consternación no estaban por ninguna parte su presencia. Era un mero fantasma en la oscuridad que me rodeaba, y así me quedé sola con los espejos, atrapada en una prisión creada por mí misma, perseguida por los interminables reflejos que se burlaban y se mofaban de mí desde todos los ángulos. Con el corazón encogido, me di la vuelta y huí de la casa, jurando no volver nunca más a la habitación de los espejos. Pero por mucho que lo intentara, por más que lo intentara, nunca pude escapar de los recuerdos de lo que había visto allí, las imágenes de mis yos pasados grabadas para siempre en mi mente como cicatrices en mi alma. Y aunque tal vez nunca llegue a conocer la verdadera naturaleza de los espejos, o los secretos que guardan, una cosa es segura: nunca volveré a mirar mi propio reflejo de la misma manera, porque en las profundidades de la sala de los espejos descubrí una verdad más profunda de lo que jamás hubiera podido imaginar: que la persona que me mira no está definida por los reflejos de su pasado, sino por las decisiones que toma en el presente.